Yo sí estoy muy preocupada por lo del apagón, Pipe, porque ¿qué tal nos toque a punta de velas? Sí, además las velas tan caras con esta inflación. ¡Epa! ¡Happy birthday No, to you. Mauro, ¿cuál Happy Birthday? No, señor. Bueno, feliz en tu día. ¿cuál feliz Amiguito, en tu día? que Dios te bendiga. Esas canciones, no, Mauro. ¿Pero qué es lo que estás están hablando? haciendo con esta vela? No, Mauricio, no estamos celebrando nada, sino estamos preocupados porque tal vez regrese el gran apagón, que vino hace 30 años, pero ahora no sabemos. Apagón, ¿pero quién habló de Esa es nuestra apagón? preocupación realmente, Mauro. Pero el apagón, ¿están diciendo ustedes como todos los demás que de pronto viene el apagón? Sí. Pues me parece buen tema. Analicemos si hay riesgo de apagón o no con lo que está pasando con el sector eléctrico. Pero les tengo más temas. El que tenga un apagón desde el punto de vista laboral, Karen tiene una solución. Bueno, Así es, Mauricio y Pipe, les cuento que hay 100 vacantes de marketing digital abiertas para las personas que les guste todo el tema de redes sociales y de generación de contenido. Y hablando de prosperidad económica, yo les tengo una entrevista con Altero. A que no saben qué es Altero. Altero es una empresa colombiana que está proyectándose en toda América Latina para reciclaje de baterías con muy buenas perspectivas. ¿Y qué pasa con el impacto internacional, Pipe? pues entiendo que en Impacto Internacional vamos a seguir con Daniela Briandón ahora hablando de Ucrania, un año. Vamos a hablar de un año de la guerra de Ucrania y todo eso nos tiene en este momento. Ah, bueno, hagámosle pues. Por estos días en Colombia se ha estado hablando de apagón y esto ocurre por dos razones. La primera, porque en este año cumplimos 30 años del último gran apagón, que fue en 1992. Y adicionalmente porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que quiere reasumir las funciones del CREC. Mauricio, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema? Pues eso es lo que vamos a analizar, Karen, a ver si eso significa que hay riesgo de apagón o no. Pero empecemos por recordar en qué consistió el apagón de hace 30 años. Estamos hablando de un racionamiento de energía entre el 2 de mayo de 1992 y el 7 de febrero de 1993. Muy largo ese racionamiento de energía. En ciudades como Bogotá, eso significó racionamientos de 9 horas diarias, pero en lugares como San Andrés significó hasta 16 horas diarias de racionamiento de energía. Tanto así que hubo que inventarse una hora distinta en el territorio nacional, la hora Gaviria, que se adelantó en una hora el horario para aprovechar la luz del día, Pipe. Mauro, pero si nos vamos a retroceder 30 años, a mí me gustaría saber por qué pasó eso, cuáles son las causas. Aquí estamos para analizar qué pasó en ese momento. Hasta esa fecha, hasta el año 92, el modelo eléctrico del país estaba muy dominado por el sector estatal, no solamente en generación y distribución, sino también en financiación. Vean ustedes, el Estado fue protagonista de todo esto. La deuda del sector eléctrico llegó a representar la tercera parte del déficit fiscal y los intereses de esa deuda llegaron a representar casi 40% de los intereses de la deuda pública. El gobierno y el Estado totalmente agobiado por cuestión del sector eléctrico. Pero en ese momento llegó un detonante externo, que es el clima. Hubo una inmensa sequía, bajó el nivel de los embalses, no se podía generar energía hidroeléctrica como era usual, y a la hora de ver cuál era el respaldo, que deberían ser las energías térmicas, las plantas térmicas, no hubo suficiente respaldo térmico porque no había habido inversiones suficientes, como con esta situación financiera del sector, Karen. Con esa crisis del modelo y esos detonantes, ¿después cambió algo, Mauricio? Claro, se cambió el modelo, pues porque el modelo fue el que llevó a esta crisis. Entonces, ¿qué pasó? El Estado se retiró bastante de la generación, de la distribución, etcétera, etcétera, y lo que hizo fue fijar reglas del juego y definir una serie de instituciones para regular el sector, entre ellas la CREG, de la que vamos a hablar en un momento, porque el presidente Petro está reasumiendo durante 3 meses las funciones de la CREG. Y el sector privado entró a ser protagonista en la generación, en la distribución, en la transmisión, y eso se tradujo en una mayor cobertura del servicio, en unos menores costos para el usuario y en una mayor tributación para el Estado, mayores ingresos para el Estado. Mauro, pero a ver, la verdad yo he escuchado todo esto, pero yo quiero ver los datos. ¿Dónde están los datos? Bueno, sí, vale la pena mirar un poco los datos para justificar lo que estamos diciendo. La cobertura, vean ustedes, porcentaje de hogares con acceso al servicio, año 95, un poquito más de 75% de los hogares colombianos va subiendo con el nuevo
modelo va subiendo y ya estamos en unos niveles que superan el 95% de los hogares colombianos con cobertura de servicio eléctrico. Eso en cobertura. En costos, ¿qué ha venido pasando? Pues han venido descendiendo sobre todo en los últimos años. ¿Qué es esto? El gasto familiar en electricidad como porcentaje de un salario mínimo para el estrato 4. Vean ustedes el descenso de los últimos años, quiere decir mayor cobertura, menor costo para los hogares. ¿Y las finanzas públicas qué? Pues veamos exactamente cuánto va aportando, en este caso el sector eléctrico, a las finanzas públicas. Año 2019 un poco más de 5 billones, año 2020 un poco más de 5 billones, año 2021 un poco más de 7 billones. Si la reforma tributaria del año pasado representó 20 billones de pesos, vean la importancia que tiene el sector eléctrico para las finanzas públicas, Karen. Mauricio, si nos situamos nuevamente en el año 2023, el presidente dice quiero reasumir esas funciones de la CREC. ¿Esto qué implica? Pues significa que de muchas funciones hay una en concreto que tiene a los analistas con la lupa encima, y es la que dice establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre. Es decir, el tema clave, las tarifas de los servicios públicos. El temor de los analistas es que si el presidente interviene en las tarifas de manera discrecional, vuelve y se revierte todo porque no hay suficiente inversión privada, porque no hay suficiente participación privada, porque se desaniman los capitales y volvemos a un modelo que puede generar deficiencias, Karen. Justamente para profundizar sobre las perspectivas y también las implicaciones de esta decisión, tenemos conectada en Impacto Económico a María del Pilar López, quien es profesora de Economía de la Universidad de los Andes. Así es, Karen, no solo tenemos la ventaja de tener a María del Pilar por ser profesora de Economía de la Universidad de los Andes, sino que además ha estudiado historia y en esa medida conoce bien lo que uno tiene que aprender del pasado. Bienvenida, María del Pilar, a Impacto Económico. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando en este momento de los riesgos que puede tener el que el presidente reasuma funciones de la CREC, en concreto eso de la fijación de las tarifas de servicios públicos. ¿Qué riesgos puede haber? Bueno, acá el principal riesgo, primero decir que nosotros tenemos una demanda de energía que no ha parado de crecer. Cuando tenemos una demanda que aumenta y aumenta, el principal riesgo es reducir la inversión que se necesita para aumentar la oferta de energía de largo plazo y que de hecho se ponga en riesgo también la oferta de energía de corto plazo. Entonces, asumir funciones de la CREC puede llevar a que, por ejemplo, los criterios con los que se fijan los precios no sean definidos de una manera técnica con los estudios que están detrás, donde los precios de mercado, por ejemplo, están incorporando diversos factores de riesgo y rentabilidad. De esta forma, si esto no se cubre ni siquiera en costos ni hay rentabilidad, va a generar unos incentivos muy malos para la inversión, una inversión que se necesita, haciendo que la oferta de energía en el mediano y en el largo plazo no vaya a ser suficiente. Y adicionalmente, no solamente es el tema de costos y rentabilidad, sino que esto también señaliza problemas de inestabilidad jurídica y unas reglas de juego poco claras que van a llevar a una falta de confianza que es clave para aumentar la inversión y atraer la inversión. Esos argumentos lucen bastante sólidos. Si no hay buena remuneración, no hay buena inversión, y si no hay buena inversión, pues no hay capacidad de generación, transmisión, distribución. Pero hay gente que nos oye, por ejemplo, en la costa atlántica y dice, si vieran cómo me han subido a mí las cuentas de la energía en los últimos meses. ¿No tiene sentido intervenir las tarifas en algunos segmentos del mercado donde los incrementos han sido desmesurados, María del Pilar? Bueno, la situación de la costa Caribe es muy particular. Es claro que los precios de mercados están muy altos, que el servicio de energía no está funcionando como funciona en otras regiones y que los costos también son muy altos. Pero la historia de la costa Caribe es muy particular. En el 2016, bajo el gobierno de Santos, que intentó intervenir Electricaribe, buscó vender esta operación a un privado. Sin embargo, nuevamente, este negocio no fue muy atractivo porque, digamos, la empresa que agarrara esta operación tendría que asumir, digamos, pasivos pensionales, tendría que comprometerse a inversiones en infraestructura que estaba bastante deteriorada y también, digamos, a corregir todas estas conexiones ilegales que se presentan en la costa. Esto hacía que el negocio tuviera muchísimos riesgos. Entonces, no hubo mucho interés por parte del sector privado. ¿Qué pasó? En el 2018,
Duque intentó, digamos, cambiar un poquito estas condiciones para que la prestación del servicio de energía en la costa Caribe fuera más rentable para las empresas privadas que pudieran estar potencialmente interesadas en este negocio. De esta manera lo que hizo fue, uno, asumir el costo pensional y dos, y esto es lo clave, estableció un régimen tarifario especial. En el cobro que se da por kilovatio se tienen en cuenta diferentes variables, ¿no? Entonces, como mencionabas, generación, transmisión, restricciones, pérdida, distribución, comercialización. Y lo que tiene realmente más afectado en la costa Caribe, el precio es el concepto de pérdida, que es básicamente fallas en infraestructura y robos de energía que se están cobrando. Los usuarios en la costa Caribe están pagando más por estas pérdidas que, por ejemplo, por la generación o distribución de energía. Entonces, vamos, fijar el valor de la tarifa, que es lo que se está pensando, uno puede implicar que el Estado tenga que asumir, de hecho, lo que las empresas dejen de ganar, porque ya se pactó algo con estas empresas, y si se le cambian las reglas de juego, el Estado tendría que reconocer a las empresas lo que están dejando de recibir. Igualmente, se debe pensar que hay una infraestructura, las fallas en el servicio es parte también por la falta de infraestructura y la falta de inversión. En la costa Caribe se requiere alta inversión que la va a hacer el sector privado, el sector público realmente no está en condiciones para eso. Bueno, y finalmente, como para redondear, ¿de qué puede depender que estemos cerca de un apagón o no, María del Pilar? Bueno, hay muchos factores que están acá. Uno, el tema de las demandas de térmicas, que es muy alto en este momento, o sea, los costos de oportunidad de energía térmica son altísimos por la demanda internacional que tiene esos precios volando. Número dos, algo que hemos hablado bastante es fenómeno del Niño, que puede llevar a una escasez de agua que afecte la oferta de energía. Número tres, que muchos de los proyectos que debían entrar a funcionar para aumentar la oferta están demorados. Entonces, si estos proyectos que están demorados no entran a funcionar pronto, eso también puede llevar a contraer la oferta de energía. Inversiones que se necesitan en el mediano y largo plazo se debe invertir en energía. De nuevo, insistir en que la demanda sigue creciendo y la oferta debe crecer al mismo ritmo, incluyendo, por ejemplo, riesgos como aumento en el costo de oportunidad de energía térmica o fenómenos del Niño. Entonces, todos estos factores afectan la oferta y pueden reducirla, y esto puede llevar potencialmente a un apagón. Bueno, ahí está el punto de vista experto de María del Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes, arrojándonos literalmente luz sobre esta situación que preocupa a muchos colombianos con la proximidad o probabilidad de que tengamos un apagón próximamente. Muchas gracias, María del Pilar, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por la invitación. Todos sabemos que en 2023 se va a desacelerar la economía y también nos preguntamos qué va a pasar con el mercado laboral en este año. Pipe, Pipe, parando bolas, hermano. Sí, Mauro, pero es que hay un amigo que me escribe que no tiene trabajo, que le ayude a conseguir. Pues si no tiene trabajo, que lo busque en marketing digital, porque el 80% de las personas que lo buscan en esta área lo encuentran. De hecho, en este momento hay 100 vacantes en marketing digital abiertas para que las personas pues apliquen y tengan trabajo. Buscando empleo en marketing digital, la nota de Karen. Hay 65.75 millones de teléfonos conectados en Colombia. Es decir, cada colombiano posee en promedio 1.2 celulares según Digital 22 Global Overview Report. Esta hiperconectividad hace que las empresas generen cada vez más estrategias de marketing digital y que, por supuesto, cada vez más estos puestos sean demandados. En este momento existen oportunidades laborales en el sector para Colombia. Así, quienes quieran desenvolverse en el marketing digital ahora lo podrán hacer aplicando a vacantes que están disponibles. Y esto puede hacerse desde el computador o desde cualquier dispositivo móvil. El 80% de las personas que estudian marketing digital logran encontrar un trabajo. Esto según un reporte del Observatorio Laboral de la Educación. Esta profesión sin duda se ha vuelto primordial en las empresas.
Publicis Global Delivery, de hecho, abrió 100 posiciones en Colombia y también en Costa Rica para trabajar de manera remota, apoyando la administración y también la implementación de campañas digitales para clientes del grupo, localizados en diferentes partes del mundo. Publicis Global Delivery es una unidad del grupo Publicis. Esta empresa se dedica a brindar soluciones en tecnología, desarrollo de soluciones digitales, sitios web, aplicaciones y software, entre otros. Los invitamos a aplicar a nuestras diferentes vacantes que tenemos en el área de marketing digital, donde van a poder desempeñarse en las áreas de social, tag, programmatic, media tradicional y demás que hacen parte de las estrategias a nivel mundial. ¿Cómo van a poder aplicar a estas vacantes? Ingresando a nuestras plataformas digitales como PGD-Latam y también aplicando las convocatorias por medio de medios locales. Así que los invitamos a vivir experiencias multiculturales llenas de bienestar, beneficios de la mano de Publicis Global Delivery. Para ingresar debemos dirigirnos al enlace que está apareciendo en pantalla. Aquí nos van a dar las descripciones sobre el cargo, las características para la selección, habilidades claves con las que debemos contar y adicionalmente todos los beneficios que nos da Publicis Group. Le damos clic en Estoy interesado y nos lleva a un formulario para completar nuestra información. Incluso tiene un espacio para contar algo más sobre nosotros y enviarlo al director de selección. Todo este proceso es 100% digital. Una de las características de estos trabajos es que pueden ser ejecutados de manera remota y con horarios flexibles. Algunos puestos de trabajo relacionados a marketing digital son el manejo de redes sociales, creación de contenido, posicionamiento en motores de búsqueda, medición y análisis de datos y gestión de proyectos, entre otros. Estos son los cargos más posicionados en marketing digital a la fecha, junto con lo que se gana en promedio al mes. Community Manager 1.600.000, Content Manager 1.800.000, E-Commerce Manager 2.200.000, Especialista en SEO 2.300.000, Director de Marketing Digital 3.500.000 y Project Manager 7 millones. Los profesionales en marketing digital tienen ante sí un panorama muy amplio de acción y también muchísimas oportunidades laborales que permiten entrar de manera creativa en un sector que no para de crecer. Cuando uno tiene un teléfono celular dice, ¿cómo se van a reciclar esas baterías? ¿Qué dirían ustedes si les contara que una colombiana sabe cómo reciclar baterías como no se hace en ninguna parte del mundo y que otro colombiano se la encontró y arrancaron un proyecto que hoy tiene proyección en América Latina? No se pierda la historia de Altero cuando regresemos de comerciales. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana. Sobre todo nos interesan y nos gustan aquellos que tienen alcance internacional y sobre todo aquellos que convierten una buena idea en un proyecto, en un emprendimiento, en una inversión con alcances. Bueno, ¿para qué les voy a decir yo a ustedes? Imagínense ustedes que uno tiene un teléfono celular o que tiene un computador o que tiene un aparato eléctrico que usa una batería que sea recargable. Cuando la batería empieza a fallar, uno dice, bueno, ¿quién sabe a dónde ir a dar? El reciclaje de baterías, algo que suena tan simple, tiene un inmenso potencial en América Latina. Y hay una empresa colombiana, donde tenemos dos socios colombianos que los tenemos hoy con nosotros, que se llama Altero, que está sacando la cabeza en el ámbito del reciclaje. Bienvenida Andrea Alzate por una parte, bienvenido Carlos Gómez por otra parte. Andrea, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Mauricio, gracias. Gracias por tenernos aquí, por invitarnos. Una de las cosas interesantes de esta conversación es que tenemos la parte creativa, científica y tecnológica por un lado, la parte del emprendimiento, de la inversión y de la proyección de negocio por otro lado. Empecemos por Andrea, ¿de dónde salió esta idea de Altero y de reciclar estas baterías? Bueno, yo tengo como el componente científico muy arraigado, paralelamente a desarrollo mi doctorado, creo esta tecnología. Yo hice un doctorado en ingeniería de materiales, en donde pude hacer todo un trabajo para la recuperación de metales estratégicos a partir de residuos electrónicos y paralelamente entonces empiezo a diseñar este proceso en el cual buscaba la recuperación, pero una recuperación sostenible de materiales estratégicos como el cobalto, el litio y el níquel de las baterías. Entonces ahí nace todo, termino mi doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá, me regreso al país apostándole 100%
cuanto a poder desarrollar tecnología en Colombia. Bueno, y saber si yo entendí bien el cuento, no es la primera tecnología que permite reciclar esta clase de baterías y recuperar el litio, el níquel, el cobalto, pero es más limpia que la mayoría de tecnologías que hay en el mundo. ¿Cómo es? Exacto, sí, nosotros creamos una tecnología que es cero emisiones y cero vertimientos. Nos alejamos de los métodos convencionales y creamos una tecnología que utiliza procesos mecánicos, electromagnéticos, en donde generamos atmósferas inertes, porque uno de los inconvenientes de estas baterías que la hacen de tan difícil manejo es que puede ser explosiva o puede ocasionar flamabilidad. Nosotros controlamos todo eso con un método que no utiliza ni agua, ni químicos, ni grandes cantidades de energía. Entonces ese es el diferencial, que está completamente enfocada a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente. Cuando uno estudia ciencia y tecnología desde la perspectiva del economista, uno empieza a ver el número de patentes que tiene un país per cápita y Colombia no le va bien. Aquí tenemos una patente. Se está solicitando la patente, es tecnología que no se consigue en América Latina. Exacto, somos los primeros en desarrollar esta tecnología en América Latina. La patente ya la tenemos radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ya después saldremos a las fases internacionales para expandir la patente. Bueno, pero de las salidas internacionales de Andrea, una de ellas se cruzó con otro colombiano que está en el sector, pero resulta que estaba buscando proyectos de inversión y no se conocían. Carlos, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo es el estado del arte en temas de reciclaje de baterías y por qué el interés en Altero y en Andrea? Bueno, yo hice parte de un desarrollo muy parecido en Norteamérica en un momento en que la industria de reciclaje de las baterías era bastante inmaduro y logramos llegar a una madurez bastante fuerte, pero noté esa diferencia en Latinoamérica, no existía algo parecido, existe el material, existe el potencial, pero no existía la tecnología y mucho menos la inversión en Latinoamérica. Entonces ahí es cuando empiezo a buscar esta oportunidad de negocio en Latinoamérica y bueno, nos cruzamos con Andrea en una conferencia, hicimos muy buena química y arrancamos con el proyecto el año pasado, llevamos aproximadamente 6-7 meses en este proceso y la verdad que nos ha ido bastante bien, ya estamos pasando a la siguiente etapa donde queremos empezar a buscar oportunidades de expansión en la América Latina. Hay una cosa muy interesante para alguien que es lego como yo en estas materias y es que todo esto sucede en un contenedor marítimo, es decir, es una cosa prácticamente desde el punto de vista industrial portátil. Se podría llevar a Sao Paulo, se podría llevar a Buenos Aires, se va a llevar a esas ciudades con seguridad porque aquí tenemos emprendimiento del bueno. Esa tecnología medianamente portátil también es excepcional en el mundo. A manera de innovación, consideramos estas estructuras de forma que pudieran ser fácilmente escalables, además que el contenedor le da otro aspecto y es de contención, todo está herméticamente dispuesto, entonces también protege muchísimo de cualquier riesgo que pueda pasar a nivel interno, todo queda en el contenedor, entonces tiene doble función, poder ser portátil y llevarla a cualquier lugar del mundo y el desarrollo tecnológico que se hizo a nivel de seguridad. Bueno, tienen la tecnología, tienen la patente en curso, tienen la licencia ambiental, tienen el empuje, mejor dicho, ¿cómo se ven en 10 años, Altero? Bueno, no, o sea, esto es un sueño y el propósito es muy grande, ¿cierto? Porque aquí estamos demostrando que esta tecnología y estos procesos se pueden hacer en armonía con el medio ambiente y nos vemos con una planta de Altero en cada país o en cada ciudad del mundo, empezando por la expansión en Latinoamérica. Un caso maravilloso, Altero, con dos figuras claves. Por una parte, la científica Andrea Alzate. Por otra parte, el inversionista Carlos Gómez. Dos colombianos que se encuentran por casualidad en Estados Unidos y arrancan el emprendimiento en Colombia con proyección latinoamericana. Muchas gracias, Andrea, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Carlos. Gracias, Mauricio. Y mucha suerte. Gracias. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y en esta sección habitual de Impacto Internacional que tenemos junto con France 24, vamos a cubrir el hecho internacional de estos días, que es ni más ni menos que la guerra en Ucrania. Y para ello tenemos, como siempre, la colaboración de Daniela Blandón, nuestra colega de France 24. Hola, Daniela. Hola, Mauricio, muchas gracias por la invitación.
¿Te parece si arrancamos poniendo un poquito de contexto de lo que ha sucedido en este año? Primero desde el punto de vista del control. ¿Quién tiene el control de la guerra? Vean ustedes, en marzo del año pasado Rusia logró el mayor avance sobre territorio ucraniano, más o menos la cuarta parte de territorio ucraniano en manos de Rusia. Al final del año pasado se reequilibró la balanza, Ucrania recuperó más o menos la mitad de ese territorio. ¿Gracias a quién? Vean ustedes cómo ha sido la ayuda de Occidente. Ha venido creciendo mes tras mes. Aquí están todos los meses que constituyen ese conflicto, un gráfico tomado de la revista The Economist que muestra a las claras la participación de la comunidad internacional en este conflicto. ¿Principalmente de quién? Vean quiénes son los grandes aportantes en esta guerra desde el punto de vista de Occidente. Estados Unidos y muy atrás, otra serie de países. En ese contexto militar de este año, ¿qué ha pasado con la economía, Daniela? Pues mira, llevamos un año con precios altísimos, una inflación que se ha mantenido obstinadamente alta en todo el mundo debido a que hay que ver a Rusia y a Ucrania como grandes despensas agrícolas del mundo. También Rusia, un gran exportador de petróleo, esto ha afectado mucho la economía, generó una crisis energética en Europa que era su principal comprador de gas y de petróleo y también generó una crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, hay hoy 345 millones de personas en el mundo con grave escasez de alimentos, no tienen con qué alimentarse y de ese total unos 47 millones son consecuencia de la guerra en Ucrania como efecto dominó. Bueno, ahí están, el problema energético por una parte, el problema alimentario por otra parte y detrás de esto una guerra que no parece parar. Pero ¿será que la economía va a seguir sufriendo esos problemas? Inflación, crisis de alimentos, crisis energética, ¿o hay caminos hacia adelante para irse acomodando a la nueva realidad? Lo cierto es que los precios en los países ya han venido bajando, esto gracias también a que primero los gobiernos se han metido la mano al drill, han puesto dinero en los bolsillos de los ciudadanos, pero adicionalmente también los bancos centrales están poniendo de su parte. Estamos a la espera de que inicien nuevas negociaciones para que firmen un acuerdo entre Ucrania y Rusia, respaldado por Turquía y por Naciones Unidas, para que le permitan sacar todos estos granos. Cierro con los siguientes datos. Antes de la guerra, Rusia y Ucrania representaban el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% de las exportaciones mundiales de maíz y el 80% del aceite de girasol. Así que así podemos darnos una idea. También fertilizantes que nos han afectado mucho en la región, sobre todo de América Latina, que depende de este insumo. Ahí está el análisis del impacto económico de la guerra en Ucrania, de un año de este conflicto y las perspectivas hacia adelante, junto con Daniela Blandón de France 24, como siempre, en Impacto Internacional. Gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿ya vas a buscar empleo en marketing digital? ¿Cómo así, Mauro? ¿Ya no tengo empleo o qué? No, mentira, es por molestar. Bueno, Karen, ¿y tú? ¿Ya compraste velas para el apagón? Pues Mauricio y Pipe, siempre tengo velas porque con esta política energética uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero ustedes sí van a saber, porque en 8 días volvemos con Impacto Económico para analizar las circunstancias que afectan su bolsillo y sus inversiones, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces. Karen, ¿qué estás haciendo? Pipe, aquí haciendo cuentas y números a ver cuándo es que finalmente me voy a pensionar. Ay, no, pero haz las cuentas bien, porque mira, las mujeres se pensionan a los 57, a uno de hombre le toca esperar hasta los 62 años, 5 años más. El que tiene que hacer las cuentas bien eres tú, porque las mujeres tenemos que cotizar las mismas 1.300 semanas en un periodo corto más pequeño. Los que tenemos que hacer las cuentas bien somos todos, porque ahora la Corte Constitucional tumbó justamente esa norma, que es que por darle una gabela a las mujeres para pensionarse a los 57 cotizando el mismo número de semanas, la tumbó el día de ayer. Vamos a ver si el Congreso legisla oportunamente, si no se va a ir reduciendo ese requisito gradualmente. Pero bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Pues yo tengo un temita, no sé si han escuchado el efecto Armando Benedetti. Salud.
Ay, Benedetti, claro, no, hay que hablar de Armando Benedetti, del efecto sobre la economía. Bueno, Karen, ¿y cómo es este tema de la celebración del Día del Medio Ambiente? ¿Sabes de alguien que esté haciendo cosas interesantes? Pues el sector privado es un actor muy importante para reducir los efectos en el medio ambiente y de hecho les tengo la historia de un retail que ya no emite bolsas plásticas. Buenísimo, ya no más bolsas plásticas, excelente. Bueno, Pipe, y hablando de pensiones y todo eso, ¿qué es lo que pasa con una persona que le apostó toda la vida a pensionarse joven y ahorita está en vilo? Pues Mauro, precisamente yo traigo la historia de una persona que quiere pensionarse muy joven, pero a esta reforma pensional parece que no le va a permitir. Ay, buenísimo tema, eso sí, nos vamos a poner. ¿Listo? ¿Nos vamos para grabar? Sin lugar a duda, la noticia de la semana ha sido el escándalo de Armando Benedetti después de una gran confrontación con Laura Sarabia. Y esto tiene varias implicaciones políticas, pero también económicas, que es el tema que aquí nos compete. Mauricio, ¿qué está pasando? Pues Karen, hay dos grandes instancias en las cuales podría tener efecto o está teniendo efecto verdaderamente este escándalo político. La primera de ellas, la que la gente percibe de manera inmediata, el precio del dólar. Curiosamente ha tenido un comportamiento totalmente distinto al que la gente esperaba, ya lo vamos a ver. Pero la segunda, el efecto sobre las reformas que el gobierno está tratando de pasar en el Congreso. ¿Lo debilita políticamente? ¿Pasarán esas reformas en este momento? Arranquemos entonces con el tema del dólar. Vean ustedes el dólar bajando y bajando y bajando. Cualquier país normal con una crisis política de esa magnitud, el dólar se dispararía porque la gente sacaría la plata del país. Aquí está pasando algo raro, en parte por lo que les voy a mostrar a continuación. Vean el precio del petróleo subiendo, subiendo y subiendo. Eso quiere decir que el dólar responde a situaciones de la economía internacional, como por ejemplo el alto precio del petróleo, la gran devaluación que tiene el dólar en todo el mundo y la gente observando la crisis política en este momento, Pipe. Mauro, pero que el dólar, que el petróleo, que el escándalo, ¿qué pasa con las reformas? Muy buen punto, las reformas son el plato fuerte de toda esta discusión. Y vean ustedes que en ese sentido se está acabando el tiempo. Supongamos que solamente se desarrollan las sesiones ordinarias de esta legislatura. Quedan 6 días hábiles para pasar 3 megareformas, pensional, laboral y de salud. Y si se van a sesiones extraordinarias, que con seguridad se van a ir a sesiones extraordinarias, ese número de días hábiles sube a 15 días hábiles. También difícil, un poquito más de margen, pero difícil. Eso sí, hay que decir que el día de ayer el gobierno se anotó un gol al terminar logrando que el Congreso eligiera a Alexander López como presidente del Senado. Un triunfo político, un triunfo estratégico, pero todo el mundo se pregunta, ¿les alcanzará para pasar las reformas, Karen? Y para redondear las repercusiones económicas de esta crisis política, tenemos conectada a esta hora a María del Pilar López, quien es profesora de Economía de la Universidad de los Andes. Efectivamente, Karen, para entender cuál es el efecto de toda esta crisis política sobre la economía, tenemos con nosotros a María del Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes. Bienvenida, María del Pilar, quien nos saluda en este momento desde el África. Hola Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Así es, saludándolos acá desde Benín, África Occidental. Bueno, desde Benín uno tiene una perspectiva más amplia y te quiero preguntar en primera instancia, ¿qué crees que va a ser el efecto, cuál crees que va a ser el efecto de toda esta crisis sobre las reformas que está tratando de pasar el gobierno en el Congreso? Bueno, lo primero importante mencionar acá es que estas reformas, la amplia discusión ha mostrado que son reformas que se necesitan y el problema de estas crisis es que se lleven a equilibrios un poco extremos o que se terminen pasando muy rápido, que hace que no se tramiten de la mejor manera o que se haga la discusión correcta o que al final ni siquiera se logren pasar y presentar. Ahora, combinado a esto, pues pasarlas igual implicaría que con toda esta crisis sea más difícil conseguir apoyo, estén más dispuestos a dar cuotas burocráticas o a entregar cuotas burocráticas a cambio del apoyo, entonces eso complejiza también todo esto. Bueno, en medio de esa situación que es bastante compleja de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo y lo que pueda salir de allí, resulta que el dólar ha estado cayendo, María del Pilar. ¿Qué pasa? Todo el mundo pensaba, crisis política, se dispara el dólar y nada de eso. ¿Qué ocurre? Entre muchas cosas que determinan el precio del dólar, acá quiero mencionar dos. Una es el tema de claridad en las reglas de juego e incertidumbre y la otra es el tema de el riesgo país. En el tema de la claridad en las reglas de juego y la incertidumbre, pues los mensajes del gobierno a lo largo de estos meses eran de mucha inestabilidad, poca claridad sobre qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba a pasar, digamos, el tema de las discusiones de las reformas también estaban detrás. Y esto claramente hace que
personas que querían venir a Colombia a invertir decidieran no hacerlo ante, digamos, la posibilidad de que invirtieran bajo unas reglas, pero el día de mañana las cambiaran. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que la institucionalidad se ha mostrado ser no tan débil como se pensaba, lo que implica que a pesar de las señales del gobierno, sí hay unas reglas de juego medianamente claras y eso afecta el dólar. Lo otro es el tema del riesgo país, que está asociado pues a un riesgo fiscal, está muy ligado, y es básicamente la probabilidad que el gobierno no pague si pide prestado. Eso también afecta al dólar porque parte, digamos, de esos recursos que entran es para, pues que entran a la economía es para financiar al gobierno, al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en este ambiente de los problemas que se han dado recientemente de inestabilidad política y que afectan que las reformas se demoren, se retrasen o que al final no pasen, termina siendo paradójicamente bueno en ese sentido, porque estas eran reformas que pegaban fiscalmente muy fuerte. Eso implica que si estas reformas no pasan, digamos, esa carga fiscal no va a estar, que por tanto el riesgo país que está asociado con ese riesgo fiscal, que está asociado a la probabilidad que el gobierno no pague, pues se reduce y eso puede ser más atractivo para atraer inversionistas y atraer el dólar. Bueno, y en últimas, si entiendo bien, no obstante la turbulencia de corto plazo, este equilibrio institucional, estos juegos de pesos y contrapesos, ¿son una buena noticia para la economía, María del Pilar? Pues ahí es donde, digamos, depende. Yo respondería así como una buena economista. Parece ser que en el corto plazo ha funcionado, sobre todo con este impacto que tiene sobre el dólar, si uno piensa que estamos en épocas de alta inflación y que digamos una depreciación del dólar, una apreciación del peso colombiano es bueno para bajar esa presión inflacionaria. En el mediano plazo la inestabilidad política puede jugar por otro lado. Por ejemplo, que se descuiden, la inestabilidad política lleva a que se descuiden otros aspectos importantísimos, temas de control territorial, temas de seguridad, que pueden estar afectando tanto la atracción de inversión como el mismo presupuesto, ¿no? Que al final se termine pasando un pedazo más grande de la torta hacia allá, y al mismo tiempo la inestabilidad política hace que muchas de las ideas y de los proyectos banderas o de las políticas que se querían impulsar para impulsar la economía, para desarrollar ciertos sectores, el tema de la industrialización, de la reindustrialización o generación de empleo, por ejemplo, impulsar el tema de vivienda, pues que se queden frenadas y se vean afectadas. Es el punto de vista experto de María del Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes, con la perspectiva que da la distancia, atendiéndonos desde Benín, África Occidental. Muchas gracias, María del Pilar, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, un placer, que esté muy bien. El lunes pasado se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente y en Impacto Económico nos propusimos darle un consejo a un amigo para que el planeta sea más sostenible. Pipe, deberías empezar a tener bolsa reciclable para ir al mercado. Debería empezar, Mauro, pues yo ya empecé, aquí tengo mi bolsa reciclable, siempre listo. Pero negra, uy, qué feo. Negra, pues también tengo blanca. Mejor serio? dicho, Pipe, Uy, si sigues sí. así de juicioso, te vas a poder ganar puntos Colombia e incluso millas, porque Carulla es el primer retail en Colombia en lograr tener 0 bolsas plásticas. La estrategia de Carulla para hacer más sostenible este planeta. La nota de Karen. Prestar atención a los plásticos de un solo uso debido a su impacto devastador en el medio ambiente es crucial. Preservar los ecosistemas y proteger nuestra salud a largo plazo es una prioridad. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% del plástico producido se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor 2.200 Torres Eiffel juntas. El sector privado es un actor fundamental para la concientización, pero sobre todo para pasar de la idea a la acción con relación a sostenibilidad. Carulla es el primer retail en Colombia que elimina el uso de bolsas plásticas en sus puntos de pago y también en sus canales digitales. El anuncio se hizo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el pasado 5 de junio y cuyo tema en 2023 es la búsqueda de soluciones para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso. Desde el año 2017, con la apertura del primer formato de valor de la marca, nuestros Carulla Fresh Market, eliminamos el 100% de las bolsas plásticas en puestos de pago. Y desde ahí
continuamos ese camino implementando esa eliminación en los 30 Carulla Fresh Market que tenemos hoy. Estas acciones suman en diferentes pasos, dado que la marca también en materia de sostenibilidad ha realizado otras iniciativas, como por ejemplo ser el primer retail de Latinoamérica en ser carbono neutro. Asumir compromisos con nuestro planeta es fundamental y hoy damos un paso muy importante al eliminar las bolsas plásticas de nuestros puntos de pago. Esto tiene beneficios para el planeta, por supuesto, porque estamos reduciendo residuos, para nuestra compañía también, porque tiene unos beneficios de reducción de gastos importantes, pero también para nuestros clientes porque los involucra en el cuidado del planeta como actores principales. Lo primero y el incentivo principal es el cuidado del medio ambiente. Y eso de manera genuina es algo que queremos también seguir escuchando a nuestros clientes porque sabemos que es una preocupación y ha sido un compromiso genuino de esta marca. Pero adicional, estamos incentivándolo también entregando Puntos Colombia a los clientes que traigan sus bolsas reutilizables cuando vienen a comprar a nuestros almacenes. En estos momentos nuestra apuesta ambiental más importante es la reducción de la huella de carbono, cómo cada vez avanzamos más en reducir nuestros impactos y nuestras externalidades ambientales, cambiando nuestros refrigerantes, adaptando mejor nuestros sistemas de frío, pero también dando un paso más en materia de plástico. Estos avances en materia de prácticas sostenibles se pueden materializar por medio de estas opciones reutilizables que ofrecen desde puntos como Carulla. El futuro del planeta está en nuestras manos y cada acción cuenta. Este es el momento de implementar conductas sostenibles, de promover los pequeños cambios que generan un gran impacto y de preocuparnos por preservar nuestro planeta a futuro. Juntos podemos hacer de la sostenibilidad un estilo de vida. ¿Cuál será el efecto de la crisis política sobre las reformas que está tratando de pasar el gobierno en el Congreso? Hay gente que sigue esto como si fuera un partido de fútbol porque le afecta a su propio bolsillo, Karen. Sí, Mauricio, todo el mundo hace cuentas, por ejemplo, con el tema de las pensiones, semanas, cotización, pero si te soy sincera, no conozco la primera persona joven que esté pendiente de eso. No, los jóvenes. Bueno, tal vez ustedes no conocen, pero yo sí conozco un amigo que está todos los días ahí pendientes del noticiero a ver si le cambian o no las reglas del juego. Pensando pensionarse joven, la nota de Pipe. En Colombia hay 25 millones de personas afiliadas al sistema pensional y de esos 18.2 están en fondos privados. Una de esas personas es Alexander Benavides, quien desde hace lustros se propuso una meta. Después de unos 7, 8 años de mi vida laboral empiezo a entender que ahorrando puedo llegar a acercarme a pensionarme antes de la edad, porque puedo tener la posibilidad de pensionarme por un monto y unas semanas cotizadas. Alexander es un tipo joven, está cercano a los 40 años, hace pocos meses se casó y representa fielmente una de las cualidades del actual sistema pensional colombiano, la posibilidad de pensionarse anticipadamente. Empiezo a entender que ahorrando puedo llegar a acercarme a pensionarme antes de la edad, porque puedo tener la posibilidad de pensionarme por un monto y unas semanas cotizadas. Pero con estos días de reformas, la pensional a él no le beneficiaría de mucho. Su plan de pensionarse anticipadamente podría desbaratarse. Si aspiró a pensionarse, digamos, en un fondo privado, con, diga usted, no sé, 2 millones de pesos. Para pensionarse en el fondo privado con 2 millones de pesos necesita más o menos un capital de unos 450 a 500 millones de pesos. 450 millones. Entonces, para lograr tener ese monto de capital, pues obviamente se va a demorar mucho más tiempo. Por estos días, él anda en el limbo. La reforma pensional dice que quienes tengan más de 1000 semanas al momento de entrar en vigencia la ley se salvarían de los cambios. ¿Él tiene? Yo tengo 926 semanas aproximadamente. Y la reforma dice que desde el momento en que se aplique o inicie la ley son los que hayan cumplido 1000 semanas. Realmente estoy a 74 semanas aproximadamente para entrar a ese régimen. Si la reforma se tarda algo más en aprobarse, él alcanzaría a salvarse y lograría el objetivo que se trazó desde chico. Mi expectativa era a los 47, 48 años pensionarme, porque tenía el tiempo de seguir ahorrando y a los 48 años ya decir tengo una pensión no necesariamente con el mínimo porque depende del ahorro y no esperaría los otros 14 años que me faltarían para por edad pensionarme.
El caso de Alexander no es el único. La reforma pensional técnicamente haría subir la edad de pensión a personas que le apostaron a pensionarse anticipadamente en los fondos privados. Personas que tenían la opción, digamos el caso particular que estamos hablando, no solamente no va a poder pensionarse anticipadamente, sino que ahora no se va a poder pensionar por 1.150 semanas, sino que le va a poder trabajar 3 años más para tener la misma pensión. La reforma sería un duro golpe a esa población que juiciosamente cotizó y cotiza, a quienes lo hacen con ingresos altos. Esto le afectaría a una inmensa minoría, que son las personas que devengan más de 3 salarios mínimos, ¿sí? Que vendría siendo más o menos, ¿qué le digo yo? Por ahí unas 3 millones de personas. Ese es el panorama de la reforma pensional para ahorradores de fondos privados. Personas como Alexander Benavides que por estos días se la pasan viendo noticias y echando números para ver si logrará o no pensionarse anticipadamente como durante años lo planeó y lo ahorró. Cuando ustedes van a oír música en el teléfono celular y oyen una voz haciendo una promoción, ¿se han preguntado cómo es el oficio de esas personas? No se pierda la entrevista que tenemos a continuación con Johanna Loaiza, la voz oficial de Spotify para Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía y un protagonista cada vez más presente en el bolsillo de mucha gente es Tienes una canción para cada estado de ánimo. Canciones felices, canciones melancólicas. Incluso esa conmovedora canción que entonas a coro con tu mascota cuando nadie más está oyendo. Y uno oye sus canciones y dice, pero esa voz que me da la bienvenida, ¿de dónde será? Es una voz como extraterrestre porque nunca tiene cara hasta el día de hoy. Bienvenida, Johanna Loaiza, a Impacto Económico. Ay, muchas gracias, Mauricio. Bueno, Johanna, ¿cómo le llega a uno este chance de ser la voz de Spotify para Colombia? Pues todo pasó en Buenos Aires. Una amiga mía que estudiaba música, ya se graduó, me dijo, me están contactando para hacer un casting, pero están buscando voces colombianas, deberías acompañarme. Yo le dije, sí, vamos, pero pues no, yo le dije, no soy cantante ni nada por el estilo. No importa, mi amiga me insistió mucho, mi amiga Jessica, como hazlo. Lo hice, anotaron mis datos y esto se quedó así. Fue como en octubre del 2014. ¡14! Sí. ¡Guapa! Y en el 2015, en abril, me contactaron por Twitter y me dijeron, hola Johanna, hiciste un casting hace mucho tiempo, perdimos tus datos, te estamos buscando por Twitter, es para algo laboral. Y cuando les escribí, me dijeron que los suecos en Spotify me habían elegido. Los suecos en Spotify te tuvieron que buscar por Twitter para saber que esa era la voz. Sí. Bueno, esto es como ganarse la lotería. Así es. Pero también tienes una formación, es decir, que no todo el mundo piense, bueno, voy a ver si me llaman desde Suecia, a ver si me sale algún trabajo de esta clase de voces. ¿Qué es lo que estudiaste tú en México? Estudié doblaje, actuación de doblaje. Actuación de doblaje. Y uno cómo decide, no sé, a los 12, 13, 14 años, yo lo que quiero hacer es doblaje. ¿Eso de dónde sale? Pues es básicamente que crecimos con ciertos programas, por ejemplo, bueno, todas las películas de Disney, Los Simpson, y todo eso tiene un doblaje latino. Entonces hace parte de la idiosincrasia latinoamericana, por decirlo así, y tenemos un tipo de doblaje muy específico. Entonces siempre me llamó la atención y me gustaba todo el tema y dije, bueno, pues quiero hacerlo, y me salió esta oportunidad y la tomé. Bueno, y me obsesiona el problema de la sincronización. ¿Cómo hablar uno en un doblaje encima de la boca y de la voz y del ritmo del habla del actor? ¿Podemos hacer una prueba? Sí, claro. Bueno, entonces, por favor, vamos a ver. Esto no estaba preparado, solo estaba preparado Fercho con el micrófono. Adelante, Fercho. Vamos a tratar de hacer una prueba de doblaje a partir de una película de los años 40 protagonizada por Rita Hayworth. Es Gilda. Quienes han seguido el cine y la conocen, es un clasicazo, pero quienes han seguido, por ejemplo, el rock argentino, hay una canción de Serú Girán que se llama Salir de la Melancolía, que arranca con este pedacito que vamos a hacer y vamos a ver, Johanna, cómo hace el doblaje. Entonces vamos, por favor, Dieguito. El poderoso Johnny Farrell.
y tiene a Rita Hayworth enfrente y Rita Hayworth le va a revelar que ella es una y que al poderoso Johnny Farrell lo engañaron. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aborda una escena de estas para hacer el doblaje? Vamos a hacer tu doblaje encima de la voz de la mujer que dobló a su vez a Rita Hayworth. Claro. Bueno, es muy importante ver el contexto, ¿no? Están en una discusión, entonces ella está alterada, ver las pausas es muy importante, verlo, o sea, concentrarse mucho en lo que está pasando y pues, gesticular muy bien para que no haya problemas de dicción. Y bueno, empatar con el sentimiento y ya tener muy buen oído también. Bueno, vamos a poner la misma escena sin sonido para que la gente se imagine cómo va a sonar con tu voz. Bueno. Entonces, por favor, pongámosla sin sonido. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Bueno, lo hiciste de una vez. Se supone que vamos a tener una secuencia de prueba. ¿Qué errores hubo allí y qué virtudes hubo allí desde el punto de vista del doblaje? Desde el punto de vista de doblaje, claro, lo primero es que falta un poquito de sincronía, ¿sí? Pues en mi caso, ¿no? En lo que acabo de hacer. Sí, en el mío entonces, yo ni siquiera hablé. Es un ensayo, entonces lo primero que hacemos es, como dije antes, verlo en silencio, luego hacemos un ensayo a media voz, esta vez no lo hice a media voz, lo hice a voz completa, y ya después se le hacen, o sea, el director de doblaje te va indicando, sí, dame un poco más de inflexiones acá, por ejemplo, algo con lo que luchamos mucho los actores de doblaje, que no somos mexicanos, los mexicanos también, pero ellos digamos que están un poco más acostumbrados, es con el tema del acento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia relajamos mucho la D, o tendemos Dame un ejemplo de la relajación de la D. Nosotros no decimos nada, decimos nada. No decimos como usted, sino, no, bueno, usted tal cosa, ta, ta, ta. Entonces, es muy importante como tener eso muy en cuenta, leer mucho en voz alta, hacer muchos ejercicios de dicción, relajación, abrir bien, ¿sí? La boca, tener buena hidratación, que no se filtren sonidos como el... Y también no tener la chaqueta antidoblaje, ¿no? Que te hace sonido en la cabina como... Bueno, no, pero es que también si uno va a dedicarse al doblaje y se va con chaqueta sintética, sí está fregado en esta vida. Una última inquietud. Dicen los que saben que los colombianos tenemos el acento neutro y que por eso nos buscan en el mundo para hacer narraciones, documentales, locuciones. ¿Es cierto eso? No, pues el acento neutro como tal, digamos que no existe, ¿sí? O sea... Incluso todo lo que hacemos, o sea, si bien tenemos que tender a la neutralidad como actores de doblaje, pues como tal, digamos que hay una discusión interesante con base en eso, pero bueno, básicamente sí, todos tenemos inflexiones, entonces el tipo de doblaje que nosotros hacemos trata de, si bien empatar con la emoción y todo, no irme al original. Por ejemplo, con el portugués pasa mucho, que como se parece, entonces uno tiende al cuando estás ya doblándolo, y es como no. O sea, no me puedo ir al cantado, tengo que, digamos, terminar abajo. Yo tiendo como, en Colombia terminamos como, ¿cómo estás? Todo hacia arriba, la inflexión, y no, toca hacia abajo. Como darle a esos graves, o así tengas la voz que no es grave, tu tipo de voz, pero igual como que no quede cantadito o hacia arriba, y esa ha sido mi gran lucha. Y en Colombia, si bien sí no nos comemos muchas letras, en Bogotá, por ejemplo, las S las pronunciamos y toda la cuestión, pues está este tema de la D, o por ejemplo cuando se juntan dos vocales, a veces como que vamos muy rápido, y bueno, todo eso son cosas que trabajas en este medio. Es Johanna Loaiza quien nos ha enseñado cómo es por dentro este oficio del doblaje por una parte y de la voz comercial por otra parte. Es la voz comercial de Spotify para Colombia. Muchas gracias, Johanna, por haber estado en Impacto Económico. Ay, gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Excelente. ¿Cómo te atreviste? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Todos oímos cotidianamente a los gurús de la economía hablando de lo que deben hacer los demás, pero ¿cuál ha sido la mejor y la peor inversión que han hecho ellos mismos? Después de comerciales viene nuestro quiz económico.
En Impacto Económico seguimos intentando corchar a las grandes figuras de la economía nacional. ¿Cuál es la mejor o peor inversión que han hecho estas grandes figuras? Llegó la hora del Quiz Económico, un espacio para conocer a las grandes figuras de la economía en nuestro país. Hoy le aplicamos el Quiz Económico a Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, Juan David Correa, presidente de Protección, y Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Libro recomendado. Definitivamente 100 años de soledad. Think Again, un libro muy interesante de innovación. Las correcciones de Jonathan Franzen o Tu rostro mañana de Javier Marías. Lo bueno de la plata. Pues es necesaria, es tener la posibilidad de darse gusto. Lo malo de la plata. Lo malo es que es finita. Es que no rinde mucho y por eso hay que invertirla y ser juicioso con la disciplina del ahorro. En general, es mejor tener plata que no tenerla y usarla responsablemente. ¿A qué se dedicaría si no necesitara plata para vivir? Investigar. A servirle a la gente, a hacer caridad, obras sociales, ayudarle a los más necesitados. A leer. Tip para que la plata rinda. Ponerla bien lejos de la billetera. Ahorrar de manera disciplinada y diversificado en los portafolios. Yo nunca he logrado que me rinda la plata. Cifra que siempre tenga en mente. El salario. ¿Cuánto tengo que ahorrar? La tarjeta de crédito. ¿Qué problema de Colombia solucionaría si pudiera? Me aseguraría que todo el mundo entienda que no existe el presupuesto ilimitado. La equidad. El hambre. ¿Cuál ha sido su mejor inversión? Compré durante la pandemia un título inmobiliario, ¿cómo se llama? Es un derecho fiduciario en un hotel. El trabajo, el servirle a la comunidad y en dedicarme a la familia. La educación de mi hija. ¿Cuál ha sido su peor inversión? Compré facturas de Justo y Bueno. Seguramente algunos momentos de preocupación. Un carro que compré alguna vez que fue un desastre desde el día que lo saqué del taller. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunas preguntas para la reflexión. Por ejemplo, Karen, ¿te quedó claro cuál es el impacto del efecto Benedetti sobre la economía? Sí, Mauricio, por un lado tenemos el dólar, por el otro la confianza de los inversionistas. Vamos a ver finalmente eso cómo se decanta. Y también si van a poder pasar las reformas o no. Y Pipe, ¿ya sabes cómo te vas a poder pensionar siendo joven todavía o no? Mauro, la verdad, yo prefiero esperar a ver qué pasa con las reformas. Y ustedes espérenos a nosotros dentro de 8 días aquí desde los estudios de Plaza Claro. Vamos a seguir analizando las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Hasta entonces.